Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, voy con el tema este de búsqueda del que estoy hablando estas últimas sesiones. He estado viendo estos días de atrás, pues mis procesos de búsqueda en cuanto al resentimiento, a lo que yo vivía con el resentimiento, por hacer un repaso, ¿vale? Y tener claro el contexto general en el que todo esto se desenvuelve. Hablé también de mi falta de honradez, de mi aspecto criticador, chismoso, y de la autocompasión, la autocomiseración, la pena de mí mismo, tantas veces utilizada para manipular y para manipularme, ¿no? Hoy me voy a meter en otro charco que son los celos y la envidia. Los celos y la envidia son un punto aparte, yo diría que un trágico punto y aparte, ¿no? Porque pocas son, si es que hay alguna, las personas que se escapan de esta monstruosidad emocional, porque es una auténtica monstruosidad. Pues, dado que las proporciones que alcanza pues pueden medirse en términos de miedo, de autocomiseración, de ira, de resentimiento y de frustración. O sea, prácticamente todo lo hablado hasta ahora en un mismo bloque. Los celos o la envidia pues pueden tensionar la mente humana como un cáncer maligno hasta el punto de dañarla y destruirla, ¿no? Las personas que se mueven en estos ámbitos de rehabilitación, ya incluso de recién llegados, y todos los satélites que pululan alrededor nuestro, invadiendo y manejando, manipulando todo lo que tiene que ver con las asociaciones y la rehabilitación de la gente, tendrían que dedicarle un cierto tiempo ya de inicio a analizar los celos y la envidia, y cualquiera que se ponga a hacerlo encontrará, yo creo que encontrará sin duda una combinación de todos los defectos de carácter que una persona tiene. Pero claro, como esto parece ser que es algo que solamente tenemos las personas adictas, porque los que están alrededor nuestro pues no tienen ninguna cosa, yo diría que son querubines celestiales, no tienen ningún tipo de tara ni de defecto de carácter, y nosotros los tenemos todos. Yo al menos soy una combinación de todo eso. Por eso tengo tantas cosas de qué hablar y no necesito copiarle a nadie nada de lo que digo, porque porque tengo un surtido impresionante de todas estas cosas, ¿no? Digo que conviene hacer este análisis porque es muy conveniente para familiarizarse con una de las formas más habituales de borrachera mental, ¿no? Porque se pueden encontrar aquí todos los puntos confusos que consiguen llevar de nuevo a la persona adicta al consumo o al comportamiento compulsivo, ¿no? Y estoy hablando de forma moderada o de forma importante la autocomiseración, el resentimiento, la intolerancia, la falta de honradez, la crítica, la maldad y la ira. O sea, todo esto está englobado en este proceso de celos y envidia, en el que de una forma muy sutil. O sea, claro, cuando yo estaba padeciendo estas situaciones, ni siquiera tenía conciencia de lo envidioso y lo celoso patológico que era, ¿no? Me ha costado mucho tiempo a mí y según en qué cosas sigo siendo celoso y sigo jodido por más que por la envidia, por los celos. Yo creo que soy más celoso que envidioso. Y obviamente cuando estaba en activo esto tenía unas dimensiones patológicas. Y hoy en día pues todavía el tema de los celos pues sigue estando ahí. No es porque ya está uno... Y no estoy hablando de celos amorosos, que también. Estoy hablando pues de celos yo qué sé, de rehabilitación, de si aquí lo hacemos mejor que otros, si otros lo hacen mejor que nosotros, y para aquí o si para allá, ¿no? Celos, ¿no? Celos a veces por ese afán de superación o de perfeccionismo, pues que me llevan a
a meterme en calentones de cabeza que, oye, que mira, que no tiene sentido, cada uno hace lo que tiene que hacer y yo no soy nadie para meterme en donde nadie. Hay cosas que sí es verdad que te repatean en cuanto a esto, pero bueno, pues es lo que hay, la vida es así, ¿no? Tener claro que un tipo de examen de estas características, pues te va a llevar a ver que el nexo que hay entre todos los procesos de celos y envidia, bañados por la autocomiseración, el resentimiento, la intolerancia, la falta de honradez, el chismorreo, la maldad y la ira, pues son el miedo, el puñetero miedo que está aferrado ahí como una garrapata y la frustración, ¿no? Eso es lo que está detrás de todo este proceso, ¿no? Alimentar los celos y la envidia pues conduce a la gente como yo al deterioro mental, al resentimiento, ya en algún modo expuesto en el principio, y a veces al odio enconado y al descontrol. Así que estamos hablando de procesos que uno tiende a desconocer, en el sentido de pasar de ellos, ¿no? No es cómodo para nadie hablar de estas perlas. Para mí tampoco, exponerme de esta manera, pues no sé que no me... A ver, que estoy haciendo una exposición de un trabajo. Lo que alguien que esté por ahí al otro lado pueda sacar como conclusión de mí y de mis motivos y de todo lo que estoy exponiendo, pues oye, allá cada uno con su conciencia, ¿no? Hay quien ya está dándome puñaladas traperas y esto va a ser así siempre. Yo sé que cuando me expongo me pueden dar una puñalada o me pueden, sacar conclusiones, cuando menos sacar conclusiones equivocadas de mí, pero bueno, como blanco y botella, si alguien está dispuesto ahí a hacerme daño, desde luego ya sabe cómo hacerlo. Pero bueno, pues que pruebe, a lo mejor es algo respondón, ¿no? Porque fijaos qué serie de situaciones en una psicobiografía tienen que salir estas cosas, porque alguien que ha estado abonado al desastre de la adicción con todos sus vaivenes, ¿no? ¿Cuántas veces he tenido que explicar o he intentado explicar el porqué de estas situaciones a cuánta gente, ¿no? Sobre todo a expertos, ya hablé de los expertos, desgraciadamente seguimos rodeados de ellos y vamos a tener que padecerlos, bueno, aquí esperemos que no, pero desgraciadamente tenemos que padecer todo esto. ¿Cuántas veces he intentado explicar el porqué de la situación de vida de una persona adicta? Y el por qué es todo esto que estoy relatando, el por qué son estas carencias o estos defectos de carácter tan arraigados en el fondo de una persona, ¿no? Y que hacen padecer y hacen sufrir nos hacen sufrir como perros callejeros, joder. Y al final acabamos como perros callejeros apaleados, ¿no? Porque los que ven o detectan todas estas carencias, pues encima nos sacuden, con lo cual no solamente no conseguimos superarlo, sino que consiguen que nos metamos más dentro todavía del pozo, que a lo mejor es lo que se pretende, ¿no? En fin, llevarnos de aquí para allá de una forma o de otra para que no salgamos de ahí, ¿no? Lógicamente, con todas estas perlas ya enunciadas, la siguiente en mi lista de fallos personales pues fue la intolerancia. La intolerancia es un defecto de carácter que tiene mucho que ver con ese primer consumo o conducta que se realiza en la vida de una persona adicta, ¿no? Y que en circunstancias concretas, pues una persona adicta es incapaz de resistir, ¿no? Ese impulso de consumo, pues apenas lo puede uno sujetar. La intolerancia tiene mucho que ver con esto, porque es una condición que aparece cuando, a mí al menos, cuando tenía ciertos malestares físicos, cuando pues el trabajo, la realidad demandaba de mi tiempo y de mi energía con más intensidad de la que yo estaba dispuesto a emplear, cuando mi tensión mental era grande porque tenía la cabeza ya a punto de explotar, cuando los resentimientos, bien en casa o bien en la calle o bien donde fuera, pues se me hacían insoportables, cuando los negocios me iban mal, que me fueron muy mal, me arruiné 2 veces,
cuando estaba demasiado fatigado, que solía estar casi siempre, porque no paraba mi actividad física era frenética, ¿no? Por exceso, o cuando me enfrentaba a determinadas circunstancias pues perturbadoras que me ponían en un estado de agitación permanente, ¿no? Entonces, pues yo llegaba a creer que las cosas habían llegado a un punto de ruptura y no las toleraba. Por lo tanto, pues acababa totalmente descontrolado, evidenciando esa intolerancia que ponía de manifiesto pues mi falta de equilibrio, y que no es más que un síntoma de inestabilidad mental y emocional, de debilidad de carácter, ¿no? Pues que es lo que yo era, una persona débil de carácter. Pues lo que soy, sigo siendo una persona débil de carácter, aunque aparentemente por fuera pueda parecer otra cosa, pero no, como la gaseosa, me quitas el tapón y me quedo sin fuerza, ¿no? Nosotros que, bueno, por lo menos yo que tantas veces había abusado de la tolerancia de otra gente, pues a la hora de escribir de esto me di cuenta de que tenía muchísimo que reparar en cuanto a este asunto de la intolerancia, ¿no? Y yo que había abusado de la tolerancia de los demás me había convertido en un puto intolerante, no toleraba fallos, no toleraba, sobre todo en mi ámbito profesional, hostia, por culpa de mi perfeccionismo yo era exigente, no, intolerante, no toleraba fallos, no toleraba faltas, no toleraba, hostia, todo tenía que salir bordado, o si no era imposible, era auténticamente insoportable. Y yo no sé ni cómo, todavía sigo sin entender cómo hay gente que me aguanta, ¿no? Porque a mí a veces me cuesta soportarme, ¿no? Porque soy insufrible en este aspecto, ¿no? Así que si soy capaz de darle la vuelta al calcetín en esta historia, si me veo en este proceso, pues tengo que invertir los papeles y convertirme en tolerante cada vez que sea oportuno serlo, ¿no? Pues porque toca. Y desde luego, si no tolerante, considerado, porque muchas veces la desconsideración yo creo que es porque la intolerancia. Y tratar a la gente con intolerancia, para mí, porque soy así de cabrón, tiene un pase. Pero ser desconsiderado, uy, será porque yo no tolero que me traten desconsideradamente, ¿no? No, es algo con lo que no he podido nunca. He soportado la exigencia y la intolerancia de mucha gente. Pero la desconsideración a mí me hace saltar como un tigre. No la soporto. Entonces, justo aquello que no soporto yo, pues es precisamente porque seguramente pues es porque yo soy desconsiderado, ¿no? Siempre he dicho que los defectos de los demás los tengo que corregir en mí. Está claro, y siempre que pido a la gente que me diga cuáles son los míos, pues normalmente les suelo acabar dando la vuelta al calcetín diciéndoles que mis defectos los corrijan en ellos, ¿no? Es sencillo, bueno, no es sencillo, es una manera de hacer las cosas que es pues que la gente te diga con todas sus precauciones y consideración, pues qué es lo que no les gusta de ti, ¿no? Yo de vez en cuando lo hago. No hace mucho lo he hecho aquí, que todo el mundo me dijera no lo que pensaban de mí, sino lo que no les gustaba de mí. Obviamente la mayor parte de la gente demostró bastante más consideración de la que yo tengo, ¿no? Yo seguramente no hubiera sido tan considerado, pero también hubo gente que no se cortó y además hizo muy bien, porque para eso lo pregunté, ¿no? Porque hay veces que uno dice, sí, bueno, en un proceso de rehabilitación, el hacer la psicobiografía, el inventario personal es una cosa importante para mí, absolutamente innegociable. Esto hay que hacerlo sí o sí, si quieres medianamente saber quién eres. Otra cosa es lo que luego consigas corregir de todo esto, ¿no? Que tengas claro cuáles son tus defectos de carácter, que no solamente se trata de que en la psicobiografía hables de ti, sino que identifiques cuáles son tus fallos de carácter más acuciantes y los pongas... Pues eso, negro sobre blanco. Pero es que, claro, una vez que pasa el tiempo, pues la tendencia habitual es que la inercia
te lleve a este mismo tema y vuelvas a caer una y otra vez en esos procesos, en esos fallos de carácter, ¿no? A mí, a veces me sorprendo diciendo, joder, pues si yo esto ya lo tenía corregido, ¿cómo es posible que esté cometiendo otra vez el mismo fallo de siempre? O que lleva mucho tiempo sin caer uno en la tentación de ser desconsiderado con alguien y de repente se ve haciéndolo. Y dice, pero ¿cómo puedo estar volviendo a caer en esto? Bueno, pues los ciclos mentales son así, ¿no? Van ocurriendo cosas y de repente te ves estimulado en algunos aspectos mentales o psicoemocionales en los que de repente hace que salte el recuerdo porque tienes la memoria hipocampal total. Eso no se borra y de repente pues te salta el resorte visceral ese del cerebro medio y antes de que el prefrontal influya, antes de que hables, antes de que pienses, ya estás hablando o ya estás siendo desconsiderado. Y a veces dices, joder, ¿por qué me está pasando esto? Las veces que he intentado yo explicar estas cosas, que es una acumulación de impactos, que todo va ocurriendo de una manera inconsciente y que vamos acumulando tensiones en todos estos procesos. Son procesos que antes eran mucho más rápidos, más viscerales, el ser desconsiderado, o el ser envidioso, o el ser celoso, o el ser... Pues todo esto salía de una manera... era un tiro, ¿no? Entonces, ahora es como más... espaciado, pero también sale como un tiro, ¿no? En cuanto la acumulación ha llegado a ese punto en el que ya tienes los barriles llenos, pues en ese momento se dispara. Invertir los papeles para ser tolerante, y ojo con la tolerancia, porque ser tolerante también tiene su tabla de medir. Ser tolerante con lo tolerable, porque ser tolerante con lo intolerable, eso no es ser tolerante, eso es ser cobarde, ser miedoso, ser cobarde, miedoso no, cobarde. Es decir, cuando tú toleras cosas que no tienes que tolerar y no sabes poner el freno, levantar el pie y decirle a alguien, oye, para. Yo esto no lo tolero, ¿sabes? O sea, porque te están ofendiendo, porque te están tergiversando las cosas, te están manipulando, te están engañando, o están engañando a otros en tu nombre, diciendo cosas de ti que no son, mintiendo, difamando y llevándote a un punto en el que dices, bueno, hay veces que uno cuando no, pues no se puede defender, ¿no? Pero cuando te llega el volumen del asunto y tengo que tolerar esto, pues no. Yo normalmente lo que hago es apartarme ya, porque ni siquiera me voy a meter en debate sobre el tema. Donde no me quieren, pues no voy. Donde no me toleran, pues punto pelota. Donde no me invitan, desde luego no aparezco y ya está. Yo me dedico a hacer mi vida y sigo haciendo todo lo bien que puedo las cosas que mejor sé hacer. Si eso le molesta a alguien, pues que se joda. Si esto le molesta a alguien, pues que lo haga mejor que yo. Que es lo que tiene que hacer, superarlo, ¿no? Para eso tiene aquí 438 vídeos con el de hoy, por si alguno que esté por aquí quiere aprender algo, que seguramente a alguno le vendría muy bien aprender un poquito. Me parece que le hace mucha falta. Alguien de los que está ahí viéndome, sí. Le vendría muy bien aprender un poquito de esto. Pero bueno, como... Cuando la huerta no da para más, pues porque no se ha plantado, porque ¿qué quiere sacar de la huerta? Pues nada. Bien, dicho esto, en el punto en el que estamos, la intolerancia, los celos y la envidia, la autocompasión, la autocomiseración, el chisme, la crítica, mira que son muy chismosos los adictos, la falta de honradez y el resentimiento, uno por uno analizados y puestos sobre el papel, tienen mucho que ver en cuanto a que tú hables de tus resentimientos como yo hablaba de los míos, que hables de tus celos y de tu envidia como yo estoy hablando de la mía, que hables de tu intolerancia como yo hablo de la mía. Que te pongas a criticarme a mí ahora porque soy un intolerante, después de haber dicho yo que soy un intolerante, pues es como para tenerse tos y a rascarse los... ¿Sabes cómo te digo, no? Entonces, tener claro que el proceso de alguien que se expone después de un análisis profundo de todas sus carencias y de sus fallos de personalidad, pues, aunque está mal decirlo, ya está evidenciando una fortaleza, ¿no? Joder. A mí, lo que más me ha impresionado siempre de la rehabilitación ha sido la gente a la que yo veía capaz de mostrar sus carencias
sin ruborizarse, sin castigarse por eso, simplemente como una cosa natural que le ha ocurrido, a veces pues por culpa del consumo de tóxicos, a veces pues porque uno de fábrica viene así, o a veces porque te viene de familia, ¿no? Porque la genética te determina muchas de las cosas que nos pasan y muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Un día, estaba discutiendo de esto un día con alguien, me ha venido de repente el flash a la cabeza con el tema de la ludopatía. Que decía, es que ese vicio del juego, y hoy tengamos conciencia de una cosa: la ludopatía está generada por una carga genética más alta que el alcoholismo. Y si alguien no lo sabe, que se meta en foros científicos, no en la Wikipedia, y que investigue, y se dará cuenta de la carga genética que tiene el tema del juego, ¿no? Porque muchas veces hablamos sin saber de las cosas, pero bueno, es muy importante no hablar de lo que no se sabe y aprender para poder hablar, porque si no, pues... El siguiente fallo de carácter que yo he tenido siempre, y es una hebra corrosiva que a mí me persiguió porque, bueno, por la vida que me tocó vivir y porque, bueno, pues también seguramente por genética, ¿no? Es el miedo. Pero claro, aquí no estamos hablando ya de un fallo de carácter, estamos hablando de una emoción básica, de las 6 emociones básicas. El miedo es una de ellas, quizá la más fuerte, que tiene un lugar muy definido, muy importante en la vida de todos los seres humanos y de todos los mamíferos. Normalmente hay un proceso de miedo que es un elemento de supervivencia, pero tal como se ve socialmente, pues el hecho de que una persona tenga miedo, o más miedo del que la gente considera que es normal, habría que saber qué baremos son los que se utilizan para saber cuál es el nivel de miedo que una persona tiene que tener para ser una persona pues admisible en la sociedad, y cuál es el que, bajando de ahí, pues ya es intolerable que alguien tenga tanto miedo, ¿no? O cuando alguien es lo suficientemente temerario como para no tener miedo. ¿Dónde están los niveles de miedo y cuál es la tabla para medirlo, ¿no? Hay miedo bueno, hay un miedo bueno que te ayuda a sobrevivir y a prevenir pues, situaciones de riesgo, ¿no? Y hay miedo malo, el miedo patológico, el miedo bloqueante, que te mantiene atenazado en cantidad de situaciones de vida en las que tienes que hacer algo y no te atreves a hacerlo porque simplemente el miedo pues te bloquea. Y te bloquea de muchas maneras, te bloquea físicamente porque no eres capaz de dar un paso, y literalmente, eres incapaz de hacer algo, o te bloquea mentalmente o te bloquea emocionalmente. Y eres incapaz de decirle algo a alguien, de expresarte de determinadas cosas que tienes que decir porque en ese momento toca, y te callas y te las tragas, y luego eso produce en ti pues todo un proceso de resentimiento, con lo cual estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Decía que el miedo es una emoción básica, es una emoción fundamental en todos los seres humanos, ¿no? Pero también es verdad que sin el miedo, pues bueno, aquí no estaríamos ninguno ya, porque nos hubieran comido los leones cuando nuestros antepasados iban corriendo por ahí por la sabana descalzos y y sin taparrabos, vamos, o sea, corriendo como podían. La humanidad no hubiera sobrevivido. El miedo ha sido siempre el elemento, el suplemento, la base del suplemento de energía que se ha necesitado para sobrevivir ante determinados peligros o para evadirse de ellos, en determinadas situaciones de vida en las que sin esa energía que el miedo genera en el organismo, pues difícilmente se podrían superar, ¿no? El miedo da alas, es una frase mítica en todo esto, ¿no? Desde luego el miedo, cuando se utiliza para fines de la propia conservación, pues da esa cautela o la discreción necesaria para el día a día, ¿no? Para el diario vivir, para que, salvar obstáculos que te pueden producir daño, ¿no? Y desde luego está claro que bajo el impulso del miedo, pues adquirimos energías que ayudan a afrontar la realidad y también a asumir determinadas nuestras responsabilidades. Pues suele pasar que las personas adictas pues tenemos la tendencia a devaluar el miedo y a devaluar la importancia de su influencia en la adicción. Parece que un adicto es un temerario por naturaleza, que nos ponemos en peligro de todas las maneras posibles, y es verdad. El consumo es una de las formas más peligrosas de ponerse en peligro, valga la redundancia, pero no echamos cuenta de eso, ¿no? A veces el no querer hablar de estas cosas, pues hace que en la psicobiografía, en los inventarios, pues la gente deje el miedo al margen, ¿no? Porque eso, por lo que decía antes, pues porque de una manera totalmente falsa y errónea equiparamos o asociamos el miedo con la cobardía.
y no queremos ni oír hablar de él. Y mucho menos pensar que eso tenga algo que ver con nuestra manera de consumir o de comportarnos adictivamente. Pero hay que tener un conocimiento real de la relación, al menos de la mía con el miedo para mi propia rehabilitación, porque muchas veces cuando consumía era para superar situaciones que no me atrevía a afrontar sin alcohol. Para decirle algo a alguien, y no algo malo precisamente, también para decir algo bonito. Era incapaz de expresar nada de lo que llevaba por dentro, y mucho menos a nivel emocional. Por lo tanto, lo que hacía era meterme 4 tragos y me iba para arriba. Me transformaba absolutamente, ¿no? Ahora no me pasa eso. Me transformaba absolutamente. El miedo me atenazaba por completo y era incapaz de hacer algo que tenía que hacer, de decir algo que tenía que decir, ¿no? Me daba miedo pensar, me daba miedo lo que pensaba, me daba miedo lo que sentía, me daba miedo. Yo me llegué a tener miedo a mí mismo. Yo me daba miedo, me daba auténtico miedo. No me fiaba de mí mismo, me tenía miedo. Lo cierto es que he vivido la mayor parte de mi vida utilizando... yo qué sé, alguna cualidad positiva del miedo, que no. Todo el mundo piensa que una persona que consume, y es verdad que yo me atreví a hacer cosas que sin consumo, es que no las hubiera hecho nunca. Hubiera sido incapaz de hacer determinadas cosas que hice cuando estaba no borracho, pero bebido, ¿no? Lo cierto es que he utilizado algunas de las cualidades, pero muy poquitas, ¿no? Pero me he servido sobre todo de las negativas. ¿Cuáles son las cualidades negativas del miedo? Joder, pues la ansiedad, la preocupación, la incertidumbre, la aprensión, el presentimiento, el mal presentimiento de que siempre iba a haber un peligro a la vuelta de la esquina, ¿no? Es vivir en esa situación estando permanentemente ansioso, permanentemente preocupado, permanentemente inseguro y permanentemente aprensivo. Hostia, no sé si alguien cree que se puede vivir de esa manera, ¿no? Pero la mayor parte de los adictos hemos vivido así. Y hemos vivido así bastante tiempo, mucho más de lo que en muchos casos nos negamos a asumir. He vivido acosado por el miedo a las resacas, por los insomnios adictivos, miedo a la verdad, porque mentía más que hablaba, pánico e incertidumbre, porque si se llegaba a saber que había estado en tal o en tal sitio, oye, fila de Dios, la ansiedad, pues temerosa, que delataba constantemente los esfuerzos que hacía para disimular los problemas que tenía, ¿no? Para los esfuerzos que hacía para sostener mis mentiras con otras mentiras y para mantener una apariencia de normalidad, que fue lo que más desgaste produjo en mí. Ser, o querer ser, o aparentar ser, o esforzarme por ser una persona normal. Cuando lo normal debería ser que uno sea, pues como es. Pues lo verdaderamente anormal es esforzarte por ser como otras personas que no son tú. Y ese esfuerzo a mí me desgastó a niveles de, ¿no? Prácticamente de muerte, ¿no? Porque gracias al miedo no tuve huevos de hacer lo que me propuse, pero estuve a punto de caramelo, ¿no? Entonces, ese miedo pues a la policía, si habías pegado un golpe con el coche o te encontrabas el coche rayado al día siguiente, miedo a la opinión de los demás, pues que fíjate, la que día ayer, ¿qué estarán pensando de mí? Miedo a perder el trabajo, pues porque a lo mejor se te había notado en algún punto que ya estabas empezando a bajar el rendimiento, miedo de las personas que nos querían, pues porque todo este tipo de barbaridades hacían, a mí me proporcionaron una vida sin sosiego ni paz. O sea, es que era imposible tener un segundo de paz, ¿no? Así que, cómo no, el miedo ocupa en mi biografía pues el puesto pues, prioritario, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque una buena parte de mi personalidad gira en torno al miedo, ¿no? Y una buena parte de mi rehabilitación gira en torno a la comprensión y al tratamiento del miedo. Por eso lo mismo que se hace una tabla, o hice una tabla de resentimientos, hice un inventario, pues lo mismo tengo que hacer con el miedo, hacer una tabla de miedos. Para intentar entenderlos, ponernos negro sobre blanco y empezar a entender qué es lo que me está pasando a mí con el miedo y por qué tantos desastres con relación a él.
No sé si ha estado un poco espesado y la cosa, pero bueno, pues el martes intentaré que sea más liviana, pero es que el tema es un poco denso, es farragoso y qué cojones cuesta hablar. A mí todavía me cuesta hablar de estas cosas, ¿no? Porque dentro todavía y exponerme de determinada gente, pues jode. Pero bueno, de eso se trata, de superar. Así que nada, si queréis el martes, aquí estamos a las 6:30. Y si no, pues nada, pues yo voy a estar. Si no pasa nada, ¿no? Besitos. Sed buenos, que ya quedamos pocos.